que obviamente se rompe. 3 a 5 días, ruptura de septo, membrana ventricular. Síndrome de Drexler, que es una pleuro, es una ceritis, mira, pericarditis, que también te puede generar pleuritis, ¿ya? Pero esto es de más larga data. Viajes Hansen se presenta o el Parkinson White. ¿Ya? Es un síndrome de preexcitación. Es así, miren, acá está un aurículo, un ventrículo. Lo normal es que del nodo sinusal pase el nodo auriculo ventricular y solamente por acá pase los impulsos al ventrículo. Pero a veces hay un as así medio desgraciado que se mete y lo que hace es generar, por ejemplo, circuitos de reentrada, circuitos de despolarización, esto me genera una arritmia. Este es el Wolff Parkinson White. ¿Listo? Wolff Parkinson White me va a dar QRS ancho, pero sobre todo por la onda delta. Ya, eso tengan en cuenta. Esta es cuestión de datos ya, ¿no? Porque así nos vamos a mover si les digo todo el Wolff Parkinson White. Simplemente cuando les digan, haz de Kent al toque, piensen en Wolff Parkinson White. Ya. ¿Por qué? Por vía accesoria. A ver, mujer de 21 años de emergencia por haber presentado palpitaciones, agitación y desmayo. Al examen clínico palidez, algo confuso, presión de de pulso 190. ¿Cuál es el diagnóstico comparable? Miren, esto puede ser de todo ya. Si no te dice esto, pulso filiforme. Si no te dice eso, puede ser cualquier cosa, cualquier arritmia. Mujer, 21 años de edad, palpitaciones, agitación, se ha desmayado, palidez, algo confuso. Puede ser cualquier cosa. Palpitaciones, ¿por qué? Está ansiosa, palpitaciones. Ha corrido, palpitaciones. Ha tomado harto café, ha tomado su Red Bull, su Monster, palpitaciones. Puede ser cualquier cosa. O puede ser una arritmia también, palpitaciones. ¿Listo? Ahora, como hay arritmias, se ha desmayado porque hay un bajo azúcar cardíaco, un gasto cardíaco ineficaz, quita. Y además, como es una mujer de 21 años, se cayó, por ejemplo, puedo pensar en taquicardia paroxística supraventricular, que generalmente se en mujeres jóvenes. Pero luego me da este dato de acá, y como les he dicho, cuando yo borro puede ser cualquier cosa. Pero si yo veo acá y me dicen pulso filiforme, cuando ustedes le digan pulso filiforme, solamente piensen en una arritmia, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular viene con pulso filiforme. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es cuando la aurícula hay circuitos de micro reentrada y generan un caos en la aurícula. Ahora, excitación. Un caos en la aurícula y la aurícula como que se contrae así medio mal, pero se contrae, pero se está contrayendo. Pero no genera una contracción de vapor. Son como que intentos de contracción y en el EKG se lo van a ver así. Vamos a hacer EKG por acá. EKG por acá. Vamos a ver. Fibrilación auricular. Vamos. Aquí está. ¿Okay? No, esto es más menos. Esta parece glutarinos. Ya acá está. Te genera estos intentos de contracción. Recopiamos. Ya está. Ya está. Ahí mira. Listo. Te genera este de acá. Ahí está. Bien, si tú me dices que esta es una onda P, yo no te creo. Tú me dices esta es onda P, no te creo. Igual esto acá puede ser T, puede ser P. Tú me dices, ¿sabes qué es eso? Si se dan cuenta, es como que así. Chiquitas, estas son las ondas F minúscula, ¿ya? De la fibrilación auricular. Y lo que te está graficando es que la aurícula, si bien es cierto, tiene actividad, pero no genera una contracción de verdad. Son chiquitas así. Ondas F minúscula. Perdón, F minúscula. ¿Ya? Y además que, mira, si ustedes ven la distancia entre entre R y R, se dan cuenta que no es pareja. Acá sí, acá chiquito, igual acá. Dale, acá mejor. Mira, no es pareja. O sea que es irregular. Un ritmo irregular, no hay ondas P que tenga ondas P chiquititas, no, fibrilación auricular. Además que acá me dice pulso filiforme. ¿Ya? No puede ser taquicardia ventricular porque la taquicardia ventricular, primero, que no te da este pulso filiforme. Si por A me dieran este EKG, digamos que me dan EKG, imagínense que es del caso, las taquicardias ventriculares van con QRS ancho. Así, miren, ahí está. El QRS ancho, ¿ven?
A diferencia de estas QRS delgaditas, estrechas se llaman. ¿Están viendo? Ya. Los taquicardias ventriculares siempre van a generar QRS sangre. Taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal se desencadena porque estoy haciendo ejercicio, porque estoy alterado, cansado, ansioso, pero no me hace desmayar, ¿verdad? Puede generar palpitaciones, sí, pero la frecuencia cardíaca no llega tanto a 190. Y además que me dice filiforme, ¿no? Aleteo auricular, mira, podría ser, pero como les digo, simplemente por este filiforme, ya como que sale el flutter o el aleteo, no hay tampoco. ¿Ya? Es igual, no hay ondas P, pero las ondas P que se generan son así en serrucho, más grandes, y esas son las ondas F mayúscula. ¿Ya? ¿Y qué van a ver en el EKG? Que es así, así lo sacamos, ¿ya? Flutter, acá está. Entonces, flutter, come el flutter, miren, acá está. Veo las ondas en serrucho, ondas en serrucho, ondas en serrucho, ondas en serrucho. Ya no son chiquititas como en la fibrilación auricular, ¿no? Y si ven, bueno, acá parece irregular, pero se supone que lo normal es que el flutter sea regular. O sea, que entre R y R haya una misma distancia. Eso es lo normal, pero acá está irregular, no sé por qué. Ya, listo. Ahora, taquicardia paroxística supraventricular tranquilamente podría ser, incluso yo marcaría si es que no me dan este pulso filiforme. Tranquilamente una taquicardia ventricular una taquicardia paroxística supraventricular podría ser. ¿Por qué? Por esto. Porque es una mujer de 21 años de edad y que viene de manera súbita con todos estos síntomas de acá. Tranquilamente podría ser, pero bueno, el pulso filiforme es más característico de fibrilación auricular. Los casos clínicos así, de NAM, de recién dado, son casos clínicos de pacientes que no existen. O sea, si te viene así un paciente, no lo vas a diagnosticar fibrilación auricular solamente por su pulso filiforme, ¿no? Tienes que sacarle EKG, obviamente. Estos son pacientes que nunca en su vida van a ver, pero obviamente para cuestiones de pregunta de examen sirven. A ver, ¿qué dice acá? Paciente mujer de 35 años, sin antecedente importante. Refiere luego de realizar aeróbicos y consume bien energizante, presenta de forma brusca palpitaciones, opresión de pecho y leve falta de aire. Acude emergencia ansiosa con frecuencia cardíaca de 190, presión arterial 140 con EKG de la siguiente manera. Hasta ahí, como les digo, puede ser cualquier cosa. Eso te ha dicho que ha tomado su bebida energizante, ha hecho esfuerzo físico, tranquilamente podría ser una taquicardia sinusal, ¿no? Luego te dice, paciente ingresa en shock trauma recibiendo medicación para arritmia cardíaca, revirtiendo cuadros de ritmo sinusal con frecuencia cardíaca 90 de los primeros síntomas. ¿Cuál es el medicamento de acción de revisión? Ahora sí, como les digo, siempre que ustedes lo que han encontrado son pacientes, sí, que no van a existir nunca en su vida, ¿ya? En este caso, lo que me dice es que esta paciente ha tenido una taquicardia, ¿ya? Es una paciente mujer y de manera brusca te dice que presenta palpitaciones, opresión de pecho y de falta de aire. ¿Ya? Esto no es una simple taquicardia sinusal, porque así nomás no te daña. Una taquicardia sinusal, si no todos cuando correríamos, cuando nos sentiríamos ansiosos, cuando tomamos un café, vendríamos así, ¿no? Fatales. Por este antecedente de mujer joven, con palpitaciones, opresión de pecho y leve falta de aire, yo tengo que pensar en taquicardia paroxística supraventricular. ¿Listo? Ahora me dice frecuencia cardíaca de 190 para una taquicardia sinusal es demasiado. ¿Ya? Ahora, veamos en el EKG lo siguiente. Miren, vamos a ver dónde buscamos esta de 2. Miren, tengo QRS, este es una T, QRS, T, QRS, T, QRS, T. ¿Voy la P? No hay P. Igual, T, QRS, T, QRS, T. ¿Qué fue? ¿Dónde está mi T? Mi P, perdón. Cuando tienes una paciente mujer con palpitaciones de manera brusca, opresión de pecho, falta de aire, y ves este KG donde hay un QRS, o sea, es una taquicardia de ley, esto siquiera yo le pongo sus 180 más o menos, bueno, 190, aquí está, ya, tienes QRS estrechos, o sea, delgados, y no hay onda P, ya, no hay onda P, tú tienes que pensar primero en taquicardia paroxística supraventricular. Este es el patrón típico de pacientes con QRS estrecho y sin onda P. Si yo te digo así nomás, oye, no tengo onda P, ¿qué puede ser? Puede ser fibrilación auricular, puede ser flúter auricular, o puede ser taquicardia supraventricular, paroxística supraventricular. En este caso es así, ¿no?
No es como la fibrilación, no es como el flutar, pero obviamente no hay una P. Ellos también no hay una P. ¿Y cómo yo trato la taquicardia supraventricular paroxística? Lo primero que yo tengo que hacer son maniobras vagales, ¿ya? Maniobras vagales. O sea que le hago seno, le digo que puje, la elevo, o le hago el famoso masaje de seno carotídeo, ¿no? Y con eso revierte. Pero ahora, si no responde eso, lo que yo tengo que hacer es, ahora sí, fármacos antiarrítmicos, y el primer fármaco que yo le debo dar es adenosina, no se olviden, adenosina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la adenosina? Activa receptores purínicos a 1 a 2, disminuye el tiempo de conducción en el lado auricular. Vamos a hacer fármaco por fármaco. Bloquear receptores beta adrenérgicos, disminuye el automatismo de nuevo sinusal. ¿De quién está hablando? Beta block. Esto nos da, al menos para esta taquicardia. Bloquear los canales de sodio, reducen o acortan el potencial de acción. ¿De quién me está hablando? De los fármacos de grupo 1 A, los antiarrítmicos del grupo 1A. ¿Ya? Por ejemplo, acá están todos aquí. Tendría que decirme de quién de estos paratanol, lidocaína, propafenona y grupo 1. ¿Ya? ¿Beta block qué grupo es? Grupo 2. Los bloqueadores de los canales de potasio, grupo 3, y los calcio antagonistas, grupo 4. Dice, bloquea canales lentos de calcio. ¿De quién está hablando? De los calcio antagonistas, ¿no? ¿Y de qué grupo es? Del grupo 4. Pero eso tampoco se usa. Aquí está, grupo 4. Aquí está. Y se utilizan sobre todo estos lactatos, ¿no? Diltiazem y verapamil. La activa reserva, ya les he dicho, inhibe bomba sodio proteasa, aumentada todo modal e inotropina. ¿De quién está hablando? De la dioxina, ¿no? La dioxina, que es inotrópico positivo, que tiene ese mecanismo de acción de inhibir la bomba de sodio proteasa. Y lo que hace es aumentar el calcio intracelular y me genera un aumento en el eutropismo, pero me disminuye me aumenta el tono vagal y por ende me disminuye la frecuencia cardíaca, o sea que es un cronotrópico negativo. Ya, fácil. Lamentablemente esto de acá de antiarrítmicos es cuestión de memoria, lo tienen que memorizar nada más. Si no, no se va a poder. Algunos manejan hasta el grupo 4, ¿ya? Manejan hasta el grupo 4 los fármacos, pero otros agregan un grupo 5 en donde se encuentra, por ejemplo, atropina, digoxina, valbradina, ranosalina. Acá está, por ejemplo, el sulfato de magnesio también. Algunos prefieren poner acá también la adenosina. Si se dan cuenta, no hay adenosina. ¿Dónde está adenosina? No hay. Por eso es que este grupo 5, más o menos de los excluidos, por así decirlo, entre comillas, en donde se encuentran adenosina, atropina, dioxina, valbradina, ranosalina, sulfato de magnesio, etc. Fármacos que no se han incluido en nuestra clasificación clásica de Bunny Williams, pero que sí son antiarrítmicos, por ende lo ponen en el grupo 4. Paciente varón de 80 años con antecedente de insuficiencia cardíaca ingresa a emergencia por disnea, reposo y edemas generalizados con intolerancia al decúbito. Tiene pulpitación yugular, tiene crépitos, tiene edemas hasta el abdomen, OVA 3 sobre 3, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria de 30, presión arterial 160, saturación 85. ¿Cuál es el mecanismo de acción de uno de los fármacos que sirve para aliviar los síntomas? Vamos a ir analizando el caso, ¿ya? Vamos a dar marcador, acá está. Dice, paciente varón de 80 años, ya es un paciente mayor, antecedente de insuficiencia cardíaca. O sea, este paciente ya viene con insuficiencia cardíaca. ¿Qué probablemente le haya generado su insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? En primera, cardiopatía isquémica. ¿Ya? Primera causa de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. O sea, este paciente en algún momento se infarta y de lo que su corazoncito era así limpiecito, todo el músculo bien funcionante, ahora esta parte de miocardio ya no sirve. Obviamente si yo le quito una parte de miocardio a mi corazón, no va a ser como normalmente solía ser. Y por ende va a ser insuficiente para lo que normalmente hacía. Como que a un, no sé, como que a un pianista tú le quitas 2 dedos. ¿Va a ser el mismo pianista? No, ¿verdad? Lo mismo acá. En el corazón tú le partes un pedazo de corazón, ya no va a hacer lo mismo el corazón. Se va a convertir en insuficiente para lo que normalmente este corazón hacía. Ahora, dice que este paciente ingresa a emergencia por disnea, reposo y edemas generalizados. Vamos con la disnea. Disnea es la sensación de ahogo, ¿no? Falta de aire. Y yo tengo que pensar en dos situaciones, bueno, más creo, ¿ya? En disnea, cuando me dicen disnea, o sea, el paciente viene con disnea, ¿ya? De manera súbita. Primero, TEP. Tromboembolismo pulmonar, disnea súbita. Sobre todo si te dicen paciente estaba viajando, paciente que estaba operado y ahora ya con disnea súbita, TEP. Segundo, lo que tengo que pensar es en edema agudo de pulmón. ¿Ya? En el contexto de que te dicen, ¿sabes qué? Un paciente con insuficiencia cardíaca ha venido, o un paciente posinfartado, ahora después de 7 días, ahora chaqueta con disnea, ¿qué pasa? Probablemente edema agudo. 3. Infarto agudo del miocardio. Pero tú me has dicho que infarto es con dolor torácico. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes ancianos, pacientes mujeres
A veces no te hacen la clínica florida del dolor torácico. Lo que ellos te hacen es, por ejemplo, una disnea. Te pueden hacer disnea o incluso pueden pasar asintomáticos, sobre todo los ancianos. Ya que es un anciano, por ejemplo. ¿Ves? Ahora, ¿por qué me hacen disnea? Sí, sobre todo porque alteran sus mecanismos fisiopatológicos, del dolor, etcétera. O sea, es todo un chiste. Pero estos pacientes te hacen, en vez de hacerte un dolor torácico, te hacen disnea, ¿ya? Pacientes con diabetes mellitus, pacientes mujeres, pacientes ancianos, te hacen disnea. Y ahora, esta disnea pasa a llamarse equivalente a anginas. O sea que es un equivalente a una angina. Yo le tengo que dar la misma importancia de que como si se tratara de una angina. Así que si yo te digo, paciente con diabetes viene a la emergencia con disnea súbita, tú tienes que tratar esa disnea como si se tratara de un paciente que viene con dolor torácico. No puedes descartar infarto de miocardio. Ah, no, pero escucha que no le duele el pecho, ¿no? No tiene disnea, ¿no? Probablemente no es infarto, es el pulmón. ¿Ya? Búscale pulmón. Les estoy diciendo que disnea también es un equivalente anginoso. Entonces, cuando ustedes les digan, viene paciente con disnea súbita, piensen en TEP primero, edema agudo de pulmón e infarto agudo de miocardio. Obviamente, de acuerdo al antecedente. En este caso, como nos dicen que es un paciente con insuficiencia cardíaca, yo lo que tengo que pensar primero es en edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se da el edema agudo de pulmón? Porque el corazón, como no puede bombear bien su sangre, se empieza a encharcar acá, aumenta sus presiones dentro del ventrículo y la aurícula tiene que trabajar con presiones elevadas. La aurícula no está acostumbrada a eso, así que empieza también a aumentar su presión y esta presión se empieza a transmitir de manera retrógrada hacia las venas pulmonares y de las venas pulmonares a los pulmones, a los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares no están acostumbrados a trabajar a presiones altas y esto lo que me genera es exudados, ¿ya? Sale el líquido de los capilares exudados y eso obviamente me genera el edema agudo de pulmón, ¿ya? Y esto me da disnea. Ahora te dicen, edemas generalizados, ¿ya? El paciente con edemas generalizados, ¿qué puede ser? Cuando te dicen edema, tú piensas en dos. Bueno, tres, ¿ya? Cuando te dicen edema, piensa en tres. Vamos a marcar bien. Piensa primero en riñón, segundo en corazón y tercero en hígado. Listo. Riñón, ¿por qué? Síndromes nefróticos, nefríticos, perdedores de proteínas, me van a dar edema. Corazón, ¿por qué? Porque cuando hay una congestión, en este caso, digamos que ya el pulmón se ha acostumbrado a trabajar con presiones altas, pero ahora, ¿quién es el que paga pato? La arteria pulmonar, ¿no? También empieza a elevar su presión y ahora, ¿quién paga pato? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho es una cavidad con baja presión. No está acostumbrada a trabajar a presiones altas, entonces también se encharca, también le transmite a la aurícula derecha. ¿Y de la aurícula derecha quién está abajo? La vena cava. ¿Y quién está arriba? La vena cava. Vena cava superior, vena cava inferior. Vena cava superior, ¿a dónde transmite? A la yugular. Y la yugular, entonces tú ves ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque hay aumento en las presiones. Y abajo, como está la vena cava inferior, ¿a dónde está llegando? Al hígado. Se genera ascitis, se genera hipertensión portal, etc. Y obviamente los edemas, ¿no? Entonces, luego hígado, hepatopatías, por ejemplo, crónicas. El hígado está involucrado, por ejemplo, en la síntesis de albúmina. Igual, pérdida de proteínas, edemas. Entonces tienes que pensar siempre edemas, riñón, corazón y hígado. Con intolerancia al decúbito, bueno, la intolerancia al decúbito es un signo semiológico de edema o del pulmón, ya que cuando tú te echas, toda la sangre viene hacia arriba, hacia el corazón, y obviamente, como la sangre sube, te encharcas más y tienes intolerancia al decúbito, pues, ¿no? Al examen tienes ingurgitación yugular, ya les he dicho por qué. Crépitos en ambos campos pulmonares. Los crépitos se generan cuando hay agua en los, entre comillas, ¿no? Cuando hay agua en los pulmones, ¿ya? Cuando yo tengo agua en los pulmones o cuando yo tengo secreciones, por ejemplo, en neumonía yo tengo exudados. En insuficiencia cardíaca yo tengo transfugados. Entonces yo puedo escuchar crépitos. ¿Ya? Crépitos siempre piensa en neumonía o insuficiencia cardíaca. Una de dos. Pulmonares, los tres inferiores. Edemas hasta el abdomen con fobia, ya los edemas ya les he dicho porque frecuencia cardíaca 115, frecuencia cardíaca 30. Así que y miren, saturación, ya para la última, la cereza del pastel, está saturando 85%. Quiere decir que no hay un buen intercambio gaseoso. Y que hay algo en el pulmón. Ya, con esto ya te he dicho suficiente. Y miren la radiografía de tórax. La radiografía de tórax está bien bonita acá. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Miren lo que genera. Miren lo que hay. Acá lo voy a dibujar. Entonces, miren. Ya, esto lo que parece, se supone que es un signo radiográfico de alas de mariposa. ¿En dónde yo voy a comprar alas de mariposa? En edema agudo de pulmón. Listo. O sea, ya te está diciendo que este es un edema agudo de pulmón por todos lados que tú lo veas.
¿Cómo yo manejo el edema hueco? ¿No? Como me estoy encharcando, yo necesito un fármaco que me bote toda esa agua. ¿Cuál es ese fármaco? El más potente es la furosemida. La furosemida lo que hace es un diurético que lo que va a hacer es botar. Se supone que es uno de los diuréticos más potentes. ¿Ya? Y como es un cuadro agudo, yo tengo que meter mi mejor arma para botar toda esa agua que me está encharcando a este paciente y que me lo está descompensando. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la furosemida? Ataca a un transportador que es el 2-cloro-sodio-potasio en la rama ascendente de la asa de Henle, y como yo lo inhibo, empieza a emitula, como yo lo inhibo acá, empieza a quedarse el soluto acá los solutos empiezan a quedarse en el túbulo. Como hay mayor soluto, eso jalan agua, ¿ya? Jalan agua. Entonces si jalan agua, voy a botar todo mi agua, pues no, la orina. Entonces es el mecanismo de acción de la furosemida. ¿Cuál es entonces? Inhibe con transporte de sodio, potasio, 2-cloro en el tramo ascendente. Ya, esa es la respuesta. ¿Qué es el manejo? Lo pueden ver, porque a veces no solamente es furosemida, a veces tienes que oxigenar y a veces tienes que dar nitroglicerina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no solamente es furo. A ver, acá qué dice. Paciente Barahona tuve consulta presentando electrocardiograma del siguiente. Vamos a ver. Primero que miren estas ondas, parece fibrilación, ¿no? Pareciera fibrilación, ¿no? Además que es parece constante, pero esto parece una fibrilación, la verdad, ¿ya? Ahora, pero miren esto de acá. ¿Para qué nos sirven las ondas R? Para ver esto. Miren esta locura de acá, en B5, B6. Terrible locura, ¿no? Elevadísimas las ondas R. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor amplitud de descarga. Pero en la onda R, obviamente, miren, tremenda. Acá hay criterios. ¿Dónde están los criterios de...? ¿Dónde está? Creo que no se lo ponen. Bueno, no importa. En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo un ventrículo o bueno, una onda R grandaza, quiere decir que hay mayor masa miocárdica, y como hay mayor masa miocárdica me genera un impulso más grande. Probablemente se trata de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber cuál es la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Acá. ¿Ya? Miren. Como yo sé, por ejemplo, miren en mi D2 chiquito, miren mi B3 negativo. A ver, D1, acá está positivo, ¿ya? Es como que mi eje se ha movido de lo que normalmente mi eje era acá. Ahora mi eje parece que se está yendo para acá, ¿no? ¿Ya? Se está acercando a ABF y a D1 porque se está haciendo positivo. ¿Ya? Miren acá. Positivo D1, ABF negativo. ¿Cómo está acá? Miren ABF negativo y D1 ¿cómo está? Bien positivo, ¿no? Porque mi eje, ahora ¿cómo se está yendo? Eje cardíaco ya. Lo normal es que mi eje vaya así, ¿no? Mi eje cardíaco, ¿cómo va? ¿Para dónde se polariza el corazón? Para abajo. Pero ahora miren, ¿para dónde se va? Si se va para acá mi eje, D1 probablemente sea positivo y ABF probablemente sea negativo porque se está alejando de ABF. Entonces, esta es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por donde tú lo veas, ¿ya? Está eje desviado a la izquierda y hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta es la respuesta. Hay criterios de, ¿cómo se llama? Korokov-Lyon, claro, ese es el Solkakov-Lyon, creo, ¿ya? Bueno, te pueden sacar también, te pueden sacar la 2, pero siempre viendo R's grandes es suficiente. Ya no te compliques ya con eso los criterios, ¿no? Lo sacas tu eje y lo puedes sacar, ¿no? Ahora, mire, he visto que varios libros te dicen que el eje del corazón está entre 0 grados y 90 grados, pero lo que maneja el doctor Vargas, por ejemplo, él te dice que es de menos 30 grados hasta 90 y está bien, porque también varios te dicen eso, ¿no? No está mal, obviamente. Usted empieza a hacer su práctica de medicina interna en el Hospital 2 de Mayo, donde el primer día de su guardia le solicitan examinar el aparato cardiovascular a su paciente. Al examinarlo, usted encuentra su aparato cardiovascular en perfectas condiciones, sin ninguna alteración aparente. Posteriormente, le solicitan tomar una EKG y se observa que sus complejos correctos son negativos en ABF, en T2, en T1, pero positivo en ABR. ¿Cuál sería la implicación más probable de estos resultados? A ver, está. Esto me puede servir mejor. Hay EKG normal, pero mejor. Normalmente, como les he comentado, como el eje cardíaco, para que así lo entiendan. Este es mi corazón. Y yo cuando le pongo el sistema exaxial dado por los electrodos, ¿no? Acá lo pongo así. ¿Ya? Acá está ABF. Acá está D1. ¿No? Por acá está D2. ¿Ya? ¿Cómo va mi eje? ¿Cómo se despolariza el corazón? El corazón se despolariza de arriba para abajo.
Este es el eje o el vector que sigue. ¿Hacia dónde cae? Entre acá, entre todo esto. Por eso que a veces dicen que entre 0 grados y 90 grados vendría a estar el eje cardíaco. Pero se acepta hasta menos 30, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo yo entonces esperaría encontrar en mi D2, en mi D1 incluso, en mi ABF también, mi onda QRS? Tiene que estar positivo porque se está acercando, ¿no? Está yendo directo hacia ellos. O sea, tiene que estar positivo. Y ABR que está por acá, ABR que es esto de acá, ¿cómo estaría si se está alejando del ABR? ABR debería estar negativo. ¿Qué pasa si yo invierto, por ejemplo, esto? A ver, yo lo invierto. Yo lo invierto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Ya ves, mi eje, digamos, va para allá, ya que está ABR. Acá está D2, ABF, D1. En ABR ahora como mi eje se está acercando, este va a ser positivo, D2 ¿cómo va a ser? Negativo, porque se está alejando, D1 negativo, ABF negativo. Oye, ¿qué fue? O sea, mi corazón ¿cómo va a estar? O sea, mis aurículas abajo y mis ventrículos así. No, ¿verdad? Entonces, podría ser. Hay situaciones en donde hay situaciones indeterminadas, te dicen hipertrofias muy graves, que pueden llevarte hasta acá, pero es muy raro ir hasta acá. Lo normal es que, por ejemplo, una hipertrofia de ventrículo te llegue acá, una hipertrofia de ventrículo derecho te llegue acá. ¿Qué es lo más probable? Bueno, como dice que empiezas esas prácticas de medicina interna el primer día, o sea, es un estudiante de medicina que sale de sus clases virtuales, hace fisio, semio, medicina interna virtual, y luego tiene que hacer su primer día de práctica y obviamente, ¿no? Va a estar hasta el queque. Y dice que al inicio nomás le mandan a ponerle un EKG y dice que sale así totalmente aberrante. ¿Ya? ¿Cuál sería la explicación más probable de estos resultados? Dextrocardia, ¿no? Dextrocardia es cambio de todo el corazón de lado. El eje se encuentra desviado a la derecha, no hemos visto que el eje está para arriba, no es indeterminado, no es a la derecha. Se colocaron los electrodos de manera incorrecta, esto es lo más probable ya. Te están gritando, pues no dice práctica de medicina integral, decimos nosotros que hemos salido de clases virtuales, no sabemos nada cómo colocar un EKG, ya pues, nosotros, justo nosotros. Se podría deber un bloqueo auriculoventricular, y nada que ver, ninguna de las anteriores ya, pues probablemente que se haya colocado los electrodos de manera incorrecta, pues no. Paciente de 50 años de edad acude a emergencia porque siente que su ritmo no es normal. Se le realiza un diagnóstico de bloqueo Welkenbach. ¿Cuál es el bloqueo Welkenbach? Dos, ¿no? ¿Qué ritmo presenta este paciente? Bloqueo auriculoventricular. Ahora, en los pacientes de segundo grado y de tercer grado, ya el tratamiento es con DAE, desfibrilador automático implantable, ¿ya? Se les pone marcapasos a estos pacientes, ¿ya? Se les pone marcapasos para que evitar muertes súbitas, ¿no? En los pacientes de primer grado y de segundo grado tipo 1, nada, ahí simplemente sintomático, simplemente observación expectante. ¿Ya? No genera una mayor alteración en estos pacientes. El uso de eritro. Ya, eritro puede producir, ¿qué era el eritro? Macro, ¿no? Macrolidos. Ya. ¿Qué habíamos dicho? Alarga el QT. No bloquea, no hace bradicardia. Ondas delta es Wolff Parkinson White. Presencia de perro alargado, no, perro alargado para quién es Wolff Parkinson White y para bloqueos. QT, ya. Obviamente el QT corregido, pues no tiene que corregir QT con fórmula de Bassett. ¿Qué es? Ya. Muchachos, ¿les parece si hasta ahí nos quedamos? Mucho que me haya dado un placer, sí, tengo que explicar.